Creer que el azar nos favorece es la mayor ilusión. En este nuevo episodio de nuestro podcast IDSN está contigo, nos adentramos en la ludopatía, una realidad silenciosa donde la suerte jamás es suficiente y el costo siempre es demasiado alto. Que tengas suertecita, que te conceda la vida. IDSN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. Arrancamos este podcast del día con una canción muy sonada, Suertecita de Enrique Bunbury, una canción que nos aterriza al tema del día. Hoy vamos a hablar de ludopatía y precisamente esto tiene que ver mucho con si creemos o no creemos en la suerte. Hoy conversamos con el psicólogo Jorge Timaná, experto invitado que nos guiará sobre cómo enfrentar esta adicción y recuperar el control de nuestra vida. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para todos los oyentes en este itinerario de podcasts relacionados con la salud mental. Para mí es un gusto poder participar. Antes de iniciar esta conversación que es muy profunda y estoy segura que nos traerá muchos aprendizajes, quiero preguntarle algo, Jorge, y es si usted cree en la suerte. Bueno, hay una respuesta bastante interesante que me gusta ese tipo de pregunta, ¿no? No hay azar o suerte, sino que hay desconocimiento de las causas. Y creo que en ese sentido, el desconocimiento de las causas aplica mucho a esta conversación que estamos teniendo contigo, Carolina, porque la ludopatía, el juego patológico, converge, ¿cierto?, en función de muchos factores, es multifactorial, ¿cierto? Por eso es tan importante que podamos evaluar las diferentes causas que giran en torno a esta problemática. Y esta pregunta tiene una razón de ser que más adelante la podremos ir desarrollando sobre el tema de la suerte y que tiene muchos componentes culturales. Y para ya ir adentrándonos un poco más en la conversación sobre la ludopatía, yo quiero preguntarle sobre ese momento clave. ¿En qué momento la búsqueda del entretenimiento o la buena suerte se convierte de manera imperceptible en una adicción médica o emocional? Bien, bueno, no toda persona que juega o apuesta tiene un trastorno por juego de apuestas o juego patológico. El problema claramente empieza cuando la conducta comienza a dejar de ser una actividad recreativa y empieza a ocupar un lugar central en la vida de la persona. Hay una transición muy silenciosa, por supuesto, en la mayoría de padecimientos en el orden de la salud mental ocurre este silencio de la parte sintomática que ocurre sin que nos demos cuenta. Al comienzo puede existir la expectativa de ganar, la diversión, la emoción de acertar un resultado o simplemente pasar un momento agradable. Pero progresivamente la persona puede empezar a sentir, a pensar cada vez más en apostar, aumentar las cantidades de dinero, necesitar apuestas mayores para experimentar la misma emoción o sentir irritabilidad y malestar cuando intenta detenerse. Esto es lo que coloquialmente llamamos compulsión en el campo clínico. Y hay algo particularmente importante. La persona puede continuar jugando incluso cuando ya está experimentando consecuencias negativas. A esto es lo que hacía alusión anteriormente con esa transición silenciosa. Entonces, más que preguntarnos simplemente cuánto dinero está apostando X o Y persona, debemos preguntarnos qué lugar ocupa el juego en la vida de esa persona. ¿Está desplazando el trabajo, el estudio, la familia, el descanso? ¿Está generando endeudamiento? ¿La persona está ocultando alguna situación de su vida en particular cuando juega? ¿Está intentando recuperar dinero perdido mediante nuevas apuestas? Cuando aparece esa pérdida de control y la conducta empieza a deteriorar diferentes áreas de la vida, ya no estamos hablando simplemente de entretenimiento. Desde la salud mental hablamos de un problema que requiere atención y un especial acompañamiento.
Bien, bueno, es una pregunta sumamente interesante lo que tú planteas porque no necesariamente estamos hablando de una falta de voluntad. En el campo de la salud mental y en el campo clínico denominamos un concepto fundamental que es el insight o la introspección, es decir, que tanto la persona es consciente de su realidad. Me parece importante hacer una salvedad y es lo que tú también denominaste en función de la sociedad, los mecanismos de comunicación y de la información y de la era digital, por supuesto, para anclar justamente esta serie de mecanismos en función de una publicidad donde el sujeto se ve inmerso, se ve atrapado y lógicamente se ve devorado, digámoslo así entre comillas, en ese ciclo de la compulsión. A ver, algo también sumamente importante y es un segundo aspecto, y esta es una de las ideas que necesitamos desmontar, y es la siguiente: decirle a una persona con un problema de juego simplemente deje de jugar es parecido a decirle a alguien que está atravesando cualquier otro problema de salud mental que simplemente tenga fuerza de voluntad. Pues coloquialmente nosotros entramos en esa diatriba, ¿cierto? En ese intercambio y pues el asunto no es tan pueril como parece. La ludopatía no puede explicarse únicamente como una decisión moral o como falta de carácter. En el cerebro intervienen los sistemas relacionados de la recompensa, la motivación, el aprendizaje y el control de los impulsos. Cada apuesta genera una expectativa. Voy a ganar, y esa incertidumbre puede resultar muy estimulante cuando se produce una recompensa. Se activa en este caso, si hablamos de nuestra estructura cerebral, de nuestro sistema nervioso, ¿no? El sistema de recompensa. Pero algo muy interesante es que la anticipación de la recompensa también puede ser altamente estimulante. Además, el juego tiene una característica muy potente: las recompensas son impredecibles. La persona no gana siempre. Precisamente esa incertidumbre puede fortalecer el aprendizaje de la conducta. Esta vez no gané, pero la próxima podría ser diferente. Yo me imagino que este tema pasa también por esta situación de decir, bueno, he perdido, he apostado, he perdido, y ahora ¿cómo recupero eso que perdí? La persona pierde dinero y piensa: tengo que recuperar lo que perdí. Este es uno de los dilemas más centrales que ocurren en este tipo de padecimientos. Entonces apuesta nuevamente, pierde otra vez y aumenta la apuesta y poco a poco entra en un ciclo donde ya no juega simplemente para divertirse, sino para intentar reparar las consecuencias del juego anterior. Por eso debemos entender que existe una interacción importantísima entre cerebro, emoción, aprendizaje y contexto. Y desde una mirada clínica también debemos preguntarnos qué está intentando regular esa persona a través del juego, lo que decíamos anteriormente. ¿Qué está detrás de la conducta repetitiva, detrás de la conducta patológica del juego? Siempre hay un intertexto, algo que se produce ahí, que es lo que nosotros muchas veces intentamos analizar en los dispositivos clínicos en relación a la salud mental. Muchas veces vemos acompañados padecimientos de ansiedad, soledad, aburrimiento, estrés, frustración, necesidad de reconocimiento, una sensación de vacío. Comprender esto vemos que no significa únicamente justificar la conducta, significa comprenderla para poder intervenirla. Claro que sí, Jorge, es importantísimo que el personal de salud se actualice, indague, investigue sobre estos perfiles, ¿no? De las personas que sufren ludopatía y que a veces está muy escondido, ¿no? Pero pues que definitivamente le hace mucho daño a la vida, a la economía, a la familia y realmente está presente dentro de nuestra sociedad. Avanzando en este podcast, Jorge, quiero hacerle una pregunta muy interesante. Y es que, pues hoy las apuestas han cambiado. Con el avance de la tecnología estamos a un solo clic de apostar, sobre todo en el fútbol. Y la pregunta va enfocada hacia el cambio, ¿no?
cómo cambió la tecnología el perfil de quienes sufren ludopatía respecto a quienes la sufrían antes, ¿no? Porque antes las personas estaban muy relacionadas o eran muy adictas a los juegos de mesa, al póker, al parqués, al dominó y al casino. Posteriormente fueron evolucionando y hoy ya están pues al alcance del celular, ¿no? Inclusive no necesitan otro apostador, otro jugador, sino que uno mismo lo puede hacer solito. Para ponernos en contexto, hay dos autores que quiero retomar y para los oyentes sería importante ampliar esa información en función de esa literatura. Hay un autor interesantísimo desde la sociología que es Zygmunt Bauman, ¿cierto? Zygmunt Bauman habla justamente de la sociedad líquida y él hace hincapié justamente en ese cambio sustancial entre el espacio-tiempo, no solamente de referido en este caso a lo que nosotros podemos considerar en el juego patológico, sino en la dinámica de la vida cotidiana de los seres humanos. Esto supone un cambio sustancial, como tú lo has dicho, Carolina, ¿no? La tecnología cambió radicalmente el contexto. Antes, para apostar generalmente había que desplazarse a un lugar determinado. Hoy podemos tener una plataforma de apuestas en el bolsillo, disponible prácticamente en cualquier momento. Y acá quiero parafrasear al otro autor, que es Gilles Lipovetsky. Y Gilles Lipovetsky habla justamente de la era digital, ¿no? Y la era digital como uno de los hecatombes de la sociedad contemporánea. Cualquier clic, ¿cierto? Cualquier situación referida a la satisfacción está a la orden del día. Y eso cambia algo fundamental. La distancia entre el impulso y la conducta prácticamente desaparece. Una persona puede estar viendo un partido de fútbol, recibir una notificación, ingresar a una aplicación y realizar una apuesta en cuestión de segundos. Además, las plataformas utilizan elementos que pueden hacer que la experiencia sea muy estimulante. Promociones, bonos, notificaciones, apuestas en vivo y múltiples posibilidades de apostar durante un mismo evento. Eso también significa que el riesgo ya no está necesariamente asociado a un perfil tradicional de jugador. Podemos encontrar adolescentes y jóvenes adultos, especialmente expuestos al entorno digital, personas que inicialmente se acercan a las apuestas deportivas, adultos que utilizan plataformas digitales y personas que pueden comenzar apostando pequeñas cantidades. Por eso, desde la promoción de la salud mental, necesitamos trabajar también en alfabetización digital y financiera, percepción del riesgo y regulación emocional. Porque una apuesta de bajo valor económico también puede convertirse en un problema si forma parte de un patrón compulsivo. Jorge, más allá del dinero, que es efectivamente un costo altísimo que pagan las personas que sufren de ludopatía, ¿cuál es el verdadero impacto y el costo invisible que tiene la ludopatía en las relaciones familiares, en las amistades, en el entorno laboral, en todo su contexto de esta persona que la padece? El dinero es solamente una parte del problema. Uno de los costos más profundos está relacionado con la confianza. Cuando una persona comienza a ocultar apuestas, deudas o pérdidas, también pueden aparecer mentiras, discusiones, incumplimientos y secretos dentro de la familia. En ocasiones el familiar no entiende qué está pasando y piensa algo similar a esto. ¿Por qué sigue haciendo esto si sabe que nos está afectando? Y ahí aparece nuevamente el juicio moral. Pero detrás de la conducta puede existir un ciclo de culpa, ansiedad, ocultamiento y nuevamente juego. También puede producirse un deterioro en la comunicación de pareja, conflictos con los hijos, aislamiento, problemas económicos y una sobrecarga importante para otros miembros de la familia. En el ámbito laboral podemos encontrar disminución de la concentración,
ausentismo, utilización del tiempo laboral para apostar, dificultades económicas o incluso problemas en las relaciones con compañeros o superiores. Y existe un costo invisible muy importante, el sufrimiento emocional. La persona puede experimentar vergüenza, culpa, ansiedad, desesperanza, melancolía, sensación de fracaso. Pero eso es fundamental cuando de alguna u otra manera no miramos únicamente la cifra de dinero perdido. Tenemos, insisto, que mirar qué está perdiendo la persona en esa situación en concreto, en términos de tiempo, relaciones, confianza, bienestar y algo muy importante que es la consideración del proyecto de su vida. Al principio de este podcast yo le preguntaba si usted creía en la suerte. Yo a veces lo dudo, otras veces lo aseguro de que existe, pero realmente yo tenía un amigo en la universidad que asumía la suerte como, no sé, el pretexto para apostar. Y era una persona que realmente sufría de ludopatía, era adicta al juego. Pero él decía que tenía mucha suerte en la vida y que prácticamente él salía con 10.000, 20.000 pesos, iba al casino y regresaba con 500.000, con millones inclusive. Entonces, le preguntaba esto porque hay muchas personas que asocian ese tema de la suerte, que es un tema cultural inclusive, ¿no? Para, no sé, de pronto disfrazar esa adicción que existe. Y por eso yo le quiero preguntar, Jorge, algo importantísimo y es sobre esas banderas rojas, esas red flags que las personas tenemos que identificar cuando una persona cercana a nosotros puede o está en riesgo de sufrir ludopatía. Bueno, muy bien. Tú nombrabas algo muy trascendental anteriormente y está relacionado con la influencia de los imaginarios sociales y las representaciones sociales en la conducta de los seres humanos, ¿cierto? Y si nosotros podemos encontrar en la literatura, tenemos unos desarrollos amplísimos en función a cómo los imaginarios sociales y las representaciones sociales no influyen directamente en la conducta y en las emociones de los seres humanos. Hay algo central que debemos decir y el ser humano es simbólico, es eminentemente simbólico y bajo esa premisa siempre hay algo que sortea su destino y es algo cabalístico, eso lo han estudiado desde la antropología, ¿no? hasta la actualidad, digamos, muchos saberes. Entonces, en ese sentido, creo que es algo importante en el sentido de que no solamente debemos tomar esta problemática como algo orgánico, biológico, sino que también tiene una connotación social y cultural. En el sentido de lo que tú me preguntas en relación a esas banderas rojas o signos de alarma, ¿cierto? Hay varias señales a las que debemos prestar atención. Una primera señal es pensar constantemente en apostar. Recordar apuestas anteriores, planear las siguientes o estar permanentemente pendiente de esos resultados. Otra señal es necesitar apostar cantidades cada vez mayores para experimentar la misma emoción. También debemos prestar atención cuando la persona intenta reducir o abandonar el juego y no lo consigue. Se muestra inquieta o irritable cuando intenta dejarlo. Apuesta para escapar de problemas, emociones desagradables o situaciones de estrés. Después de perder, intenta recuperar el dinero mediante nuevas apuestas. Comienza a ocultar o mentir cuando juega. Es decir, muchas veces tenemos asociados a la ludopatía la mitomanía. Pide dinero prestado para apostar. Descuida responsabilidades familiares, académicas o laborales. Utiliza dinero destinado a necesidades básicas. O continúa apostando a pesar de reconocer que está generando problemas. Y quisiera destacar una señal especialmente importante. Cuando la persona empieza a organizar su vida alrededor del juego,
Esto es algo, sí, que ya tenemos que considerarlo como una experiencia que está dentro de esos estándares de alto riesgo, ¿ya? Cuando el juego comienza a ocupar cada vez más tiempo mental y emocional en su vida, debemos detenernos y preguntarnos qué está sucediendo. No tenemos que esperar a que exista una deuda enorme o una crisis familiar para pedir ayuda. La prevención comienza precisamente cuando reconocemos las primeras señales. Siento que tenemos un diálogo muy fluido, muy chévere con Jorge, pero lastimosamente pues el tiempo apremia, así que Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya para ir cerrando este podcast, quería hacerle una pregunta y es que hay muchas personas que hoy nos sintonizan, nos escuchan eh, y conocen de gente que ha perdido el control o quizás estas personas están perdiendo el control frente al tema de las apuestas. ¿Cuál es el primer paso práctico y sin estigmas que necesitan dar para buscar ayuda? Bueno, en ese sentido, el primer y el más básico es hablar del problema, ¿cierto? Y en ese sentido quiero abrir un abanico muy amplio y es algo que solemos manejar mucho más aún en estos estados de emergencia nacional, ejemplo lo ocurrido ahora en este mes en agosto con la catástrofe del terremoto, ¿cierto? Y donde el tema de la salud mental y los planes de choque, de contingencia en relación a los primeros auxilios psicológicos se convierten en una herramienta fundamental. Recordemos que estos primeros auxilios psicológicos, para los que desconocen del tema, tienen 3 principios básicos. El primer principio básico es observar. Nosotros con la observación podemos determinar si una persona está en un problema, ¿cierto? Y si en esa situación de crisis está cumplidas sus necesidades básicas o no. La observación se convierte en un primer filtro dentro de esos primeros auxilios psicológicos. En segunda instancia está la escucha. Yo en esta escucha, dentro de mi práctica clínica, le suelo llamar una escucha con asentimiento. ¿Qué quiere decir el asentimiento? Es una escucha sin juicio. Qué importante que en una sociedad como la nuestra, que está convulsionada por muchos factores, podamos activar este principio de la escucha sin juicio. Y el tercer principio básico de los primeros auxilios psicológicos es conectar o enlazar. ¿Qué quiere decir esto? Que esa conexión debe desarrollar una comprensión empática hacia el otro. Y en algún momento es importante abocar a la derivación o a la conexión con los otros servicios de salud. Esos 3 principios son sumamente importantes para poder pensar justamente una metodología práctica sin estigmas para buscar ayuda. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos, por darnos esta orientación frente a la ludopatía, por instruirnos. Vemos que eres una persona, un profesional de la salud muy consciente de esta problemática y te agradecemos enormemente por compartir estos espacios aquí en IDCN está contigo. Y por supuesto, habrán muchos más momentos en los que podamos hablar y seguir dialogando sobre un tema muy importante como la salud mental. Muchísimas gracias, Jorge. Bien, Carolina, es un gusto haber compartido este espacio contigo. A todos los oyentes un saludo fraterno y claro que sí, me invitas y por supuesto te acompañamos. Te agradezco mucho por tu disposición.